seguimos a esta altura de la tarde y quedamos ayer en la tarde noche, ¿verdad? Cuando se dio a conocer la aprobación de la ley 61-24 del Congreso, que declara como necesidad la modificación a la Constitución, básicamente 10 artículos de esta, y con la presencia, ¿verdad?, a una sola lectura, con punto, ¿verdad?, de discusión en tema entre los congresistas convocados, miembros de esa asamblea revisora, que dio como, ¿verdad?, como tal. La propuesta en principio del presidente solo modificó el número de diputados a 170, 158 lo que vamos a elegir por circunscripciones electorales, los demás por voto, ¿verdad?, acumulado y el voto nacional. Eso significa, claro, por partido, que en ese aspecto que generó algunos ruidos, algunas discusiones legítimas dentro de los congresistas, consideraciones que había que convencer a todos para que dentro de la totalidad de los miembros, 122, dijeran que sí, están de acuerdo en que la ausencia de otro y la oposición de otros, lo cierto es que ya es tal y ahora no queda básicamente su promulgación, su discusión en ya más allá de la academia y cuándo entre en vigencia, a partir de qué proceso, pero lo cierto es que no queda el conocimiento de esta ley que tiene esa trascendencia que implica toma aspectos más allá de lo inmediato, ¿verdad?, de las elecciones, la vida partidaria, política, institucional, sobre todo esa discusión en torno al Ministerio Público, cómo esta generó tanta, más que cuestionamiento, sino diferencia, que es legítimo dentro del marco de una discusión de forma democrática, abierta, voluntaria, sin necesidad de limitar a los que son miembros. Y vimos una expresión en el Congreso ayer de esa expresión de la democracia nuestra. Se puso de manifiesto la disciplina partidaria alrededor del PRM, por eso que la vida partidaria también no solamente se ve afectada a partir del hecho, sino también lo que esa ley se va a convertir más allá de lo inmediato, de lo aprobado allí en primera lectura, en la tarde, noche de ayer, sino que esta, por supuesto, va a ser, tendrá esa trascendencia más allá de esa tarde, noche, sino que, bueno, menos diputados, 170, menos trabajo para la Junta, por ejemplo. Es menos, ¿verdad?, serían 20 asientos menos allá en la Cámara de Diputados, y oficina y presupuesto, y lo que implica eso. Solo nos queda el cuándo. Entonces ya cuando pase a ese camino de verificación, de validación, para que no entre sobre todo en conflicto con otras leyes, pero la intención está marcada, porque la propuesta como tal, presentada por el Poder Ejecutivo, va en sintonía con las intenciones a la luz de la Constitución y otras leyes. Pero igual, esa comisión, ¿verdad?, de verificación, de validación, que es a donde entra ahora, y ella a su vez da sus consideraciones, pero no cambia, ¿verdad?, las intenciones, el fondo, sino que se queda. Ahora, si hay aspectos, ¿verdad?,
que entra en contradicción con la Constitución o otra ley en cuestión, bueno, pues se ajusta. Ellos hacen esos ajustes ahí en términos de semántica, de que entre en sintonía, sobre todo con no afecte derechos fundamentales, que son los más relevantes. Ese derecho de elegir y ser elegido, por ejemplo, que es uno de los derechos fundamentales que podrían verse afectados. Entonces, si no entra en contradicción con ese derecho, ya, ¿verdad?, parte de la vida democrática nuestra, y como Estado de Derecho tiene que garantizar que eso sea vivo, sobre todo mediante la ley y su órgano que manda, que es la Junta Central Electoral, que es la guardiana de ese derecho. Entonces nos queda lo que va a pasar en torno a ella y las consideraciones que harán en otros sectores. Esta tendrá poco ruido porque como se mueve en el ámbito de la vida partidaria, los académicos, en la consideración de cómo están configuradas, que no cambió prácticamente nada de que la propuesta original que presentó el Poder Ejecutivo. Es decir, que las discusiones en el ámbito académico, los especialistas en ese tema girarán en torno a ella, pero ya allí van a influir en términos de semántica, el ajuste, la verificación, la validación, que eso pasa, reitero, ahora y ya está en una comisión dentro del ámbito de esa asamblea revisoria. Allí se eligen miembros de ella para que hagan esos ajustes, ¿verdad? Sobre todo verificar el idioma, porque encuentro que la ley, la Constitución, dicen los especialistas que tienen algunos errores semánticos y demás. Bueno, pues también allí se ajusta, ¿verdad? Que lo que se esté presentando el texto no sea contradictorio, sea a la luz del idioma correcto, que no dé espacio para la confusión, sino que sea un texto para el porvenir, que no se quede ahí, que lo entendamos en 200 años, sin necesidad más que porque el verbo usado, la forma como se estructuró la ley en términos gramaticales se hicieron a la luz ¿verdad?, de los mejores editores, especialistas en la escritura. Le queda a esa comisión para que sea parte. Pero mientras tanto, reitero, ahí podrían influir ese grupo, algunos grupos interesados, pero ¿hasta dónde? Porque en pleno la sociedad casi a una sola voz. Esa propuesta solamente la entró en discusión, en desacuerdo, algunos académicos, sobre todo los partidos políticos, oposición. Vimos cómo la Fuerza del Pueblo incluso invitó especialistas e hizo dentro de la fundación, o más que la fundación, se confundió entre una cosa. Bueno, ahí hay uno, porque uno está allí, el otro también. O sea, el presidente de la fundación Global y la Fuerza del Pueblo es uno. El caso es que hizo un congreso, hizo una actividad abierto donde fueron especialistas de mucho peso, los pesos pesados del tema de ese derecho constitucional, personas de mucha valía, y dieron sus consideraciones, que en el fondo coinciden probablemente, pero se queda ahí la oposición, se queda en ese contexto, en lo académico, la interpretación, lo que debería ser, lo que me gustaría que fuese. Y ahí se quedará, porque ya, evidentemente, por lo aprobado ayer en el Congreso, que ahí es lo definitivo, así dice nuestra Constitución, que el Congreso es que tiene la última palabra para aprobar leyes de este tipo. Fuera de ahí no hay más que deseo expreso en los medios, hablar por micrófono, escribir en torno a lo que yo me gustaría. Y claro, hay personas con muchas luces que hacen algunas consideraciones que se toman en cuenta, pero la propuesta conocida encontró espacio abierto en la población, los medios de comunicación, los opinadores, académicos muchos y sobre todo jueces y demás, la pertinencia, los sectores privados expresados en algunas
en ese consejo de hombres de negocio de este país, o sea, el sector empresarial también dio sus consideraciones, no mostró oposición y encontró ese terreno fértil en el partido de gobierno, en el PRM y en el Congreso, a una sola voz. Su congresista estaban de acuerdo en aprobarlo, primero la necesidad y la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo. Ahí está manifiesto esa disciplina partidaria. En fin, no encontramos oposiciones relevantes y no es una imposición. Probablemente podrán haber aspectos vinculados a la imposición. No. Se hizo más de vistas, se escuchó a todo el mundo para que dieran consideraciones, dieran su punto de vista y lo que se decían era, ¿verdad? Se escuchó porque bajó, no se aprobó de manera como una sola, ¿verdad? Una sola escritura, sino que se bajó. La intención era menos del Poder Ejecutivo, de los diputados, la reducción de los diputados. Sin embargo, se llevó a 170, que no fue tan fácil, ¿verdad? De montar, vamos a dejar menos 20, ¿verdad? Pero no fue, ¿verdad?, en su total, sino que imperó también otro punto de vista y prevaleció lo que tenía que prevalecer, lo que entendió la mayoría del Congreso en pleno, en la Asamblea, y dio la aprobación necesaria de esta en primera lectura, que ya de entrada es una expresión. Si bien es cierto que cada diputado y senador representan el resto a sus demarcaciones, provincia, bueno, ahí está expresado por el voto de la mayoría que ganaron estos diputados y senadores. Y si ellos nos representan, bueno, pues allí la mayoría aprobó esto en primera lectura, y hay que ajustarnos. Como país, ¿verdad?, que tiene que ajustarse, no podemos patalear. De hecho, no hay grupo que esté ya haciendo resistencia innecesaria, porque a la otra se traga la más relevante, que estará viva en los medios de comunicación, es la propuesta de modernización fiscal y otras leyes la que está pendiente, que es la de la modificación al Código Laboral, que ya no ha sido presentada al Congreso aún, y otras leyes que el Poder Ejecutivo se prometió dentro del marco de esta reforma estructural, enmarcado en 3 leyes fundamentales: la Constitución, la reforma fiscal, la de la seguridad social y la del Código Laboral. Empezando, estamos en época de reforma, porque eso lleva mucho ajuste, temas que venía de años con retraso. Poder, por lo menos manifiesto ayer por el ministro Jochi Gómez, José Manuel Vicente Jochi Gómez, ministro de Hacienda, bajar de 47% a 17, 18, pongámosle 20, que podamos evitar los evasores del ITEBI. Si podemos bajar eso, que ahí que va a encontrar una resistencia importante de gente que lo vuela. Estamos hablando que de todo lo que produce en cuanto a ese impuesto, el ITEBI, el 47%, dicho por él, lo evaden. Vamos a tratar, ellos mediante mecanismos van a tratar de bajar eso a su mínima expresión, prometen 17, 18, que lleguen a 20, porque 47 que debe de estar pagando por ciento de esto, no lo está pagando, se pierde, se queda en los bolsillos de esos 47%. Y ese impuesto es para que pagarlo todo el que tiene que pagarlo, como hacen otras economías, otro sector, otro grupo, ¿verdad?, empresarios responsables que lo pagan religiosamente. Por eso se llama impuesto, y como es a todo universal, claro, con las excepciones, ¿verdad?, pertinentes, las condiciones que establece la ley, sobre todo recordando que la comida no paga eso. Ahora ahí se agregan
otro producto que no va a pagar el ITEVI, y eso es saludable. Pero la comida no paga, el arroz, la habichuela y esas cosas no cobra ITEVI. Pero no obstante a eso hay otro producto que sí se le sabemos, todo eso, ahí están los ITEVI, vean la factura cada vez que usted pasa al supermercado. Esos cheles, hay comercio, hay negocio, hay el sector, sobre todo el informal, que ese es difícil, que también hay que entrarle a ese y está previsto, pero es la evasión fiscal, a los evasores. Baja eso a un mínimo, a lo que podamos, ya eso de entrada es bien, ese grupo va a reaccionar, pero eso estará presente ese tema. Ese tema sí será de hasta dónde llegará, hasta que se presente al Congreso, llegará al Congreso, es decir, que nos quedan unos días esa noticia relevante, porque cada grupo va a gritar, sobre todo a los que están afectados, que lo afecta de manera directa, y sobre todo los que están agrupados en un consejo, como sector. Todos los sectores empresariales están organizados y ellos ahí estarán como los que los favorecen a través de noticias, editoriales defendiendo a determinados grupos, que se verá afectado en este contexto. Por eso que será la más relevante, porque esa sí afecta a los bolsillos, los ingresos de la gente, y sobre todo los sectores productivos que tienen mucho poder, que pueden incidir, pueden manipular, si se quiere, la opinión pública, la percepción de la realidad nuestra, sobre la base de crear contenidos audiovisuales que se vea como que están sufriendo. Cuando se le meta la mano a esos evasores, reitero, que eso hay mucha gente, muchos negocios de bienes y servicios nuestros que brinca la tablita y no lo pagan, cuando otros sí lo pagan en las mismas condiciones, el mismo negocio. De entrada es una competencia desleal. Eso no es justo, que si tenemos el mismo negocio, yo pague y tú no, o tú pagas un chin y yo no, y yo lo pago el 100, y tú te puedes sacar un porcentaje ahí dentro de ese 47%, tú estás ahí, abusador, sobre todo para que ese dinero, porque ahora hay condiciones para uno poder justificar la reforma, la modernización fiscal nuestra, porque el gobierno ha dado señales, evidentemente, premiado, y ahí están los méritos de que la calidad del gasto hay cambio. Y la percepción que se tiene es distinta. Parece que porque nadie quiere pagar impuestos para que se lo desvíen, para que lo gasten. A nadie le gusta eso. Si te pago el peso, ¿verdad?, como impuesto, que el Estado necesita ese peso, ¿qué tú vas a hacer con ese peso? Si la carretera que va a construir, ahí tiene que tener las calidades, me va a ahorrar el peso, más allá de las intenciones de que al peso se le sacan 1.5, si se estira el peso, mínimo 1.5, le sacamos algo más a la hora de defender el Estado, la inversión, en la licitación, en la propuesta, en los materiales, incluso hasta la experiencia que tiene la empresa que va a aprovechar el peso que te damos para que esa alianza público-privada, sacar al Estado que sea ganar y ganar. Porque si te doy un peso, tiene que no es mío, que el Estado se lo saque a alguien de los bolsillos, a un sector, es para que lo administre de manera eficiente, sacarle lo más que se pueda. Y eso, en este contexto, encontramos que al menos las intenciones están ahí y las consideraciones de sectores, sobre todo externos, da muestra de que la calidad del gasto, es decir, que ese dinero que se ha gastado durante estos 4 años, este presupuesto, los 4 presupuestos, ha mejorado un chin. Se ve que mandamos una señal diferente, aparentemente, esa es la que percibe la generalidad más allá de la mía. Pausamos y en breve regresamos con más. Esta es la línea para